excomandante del Ejército y exministro de Defensa, junto a otros ex jefes militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, han dirigido una carta abierta al jefe y a los miembros del Comando Conjunto, expresando su preocupación por ciertas actitudes y decisiones del presidente Rafael Correa. General, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. ¿Sí me escucha, general? Ahora le escucho. Buenos días. Buenos días. A ver, antes de que entremos a ver ciertos aspectos de la carta, empecemos por algo fundamental. ¿Cuál es el propósito de esta carta que ustedes han dirigido al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? El propósito es que el Comando Conjunto cumpla obligaciones que creemos debe atenderlas naturalmente dentro del marco de la ley y los reglamentos militares. Aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, al desalojo del monumento que existía en homenaje a los caídos en el Cenepa en 1995 en la ciudad mitad del mundo, lugar donde era visitado ese monumento y había motivos de recordación grata para todos los ecuatorianos que van a la mitad del mundo, sean los de las provincias o los que retornan del exterior. Imagínese qué pasaría si se le ocurriera a alguien desalojar el monumento de la Cima de la Libertad o quitar del lugar donde se encuentra en Guayaquil el buque Abdón Calderón o el obelisco de Tarqui. Entonces, eso a nosotros nos ha llamado profundamente la atención y nos ha ultrajado. Y creemos que la carta abierta tiene razón, porque de esto debe enterarse todo el pueblo ecuatoriano. Justamente, general, lo importante de la carta son los argumentos que ustedes señalan, aparte de una serie de hechos concretos que debemos ir viendo. Pero ustedes recuerdan que los miembros del Foro de Sao Paulo, que es un foro izquierdista, piensan que las Fuerzas Armadas, textualmente, latinoamericanas, tal como están concebidas en la actualidad, deben ser destruidas o transformadas en milicias populares para que sirvan de brazo armado de la revolución, con el único objetivo de garantizar la permanencia en el poder de los gobiernos totalitarios de izquierda. Entonces, eso es uno de los argumentos fuertes que ustedes ponen. ¿Creen ustedes que el gobierno del presidente Correa es un gobierno totalitario de izquierda cuando las izquierdas lo acusan de haberse derechizado? Bueno, nosotros creemos que hay una marcha en dirección a lo que ocurre en Venezuela, donde prácticamente las Fuerzas Armadas, que son de una nación, del Estado, no del partido que gobierna en un momento, en Venezuela se han convertido en un instrumento del gobierno del presidente Chávez. Eso nos preocupa a nosotros profundamente. Queremos que las Fuerzas Armadas continúen siendo órganos subordinados a los gobernantes que elige el pueblo, pero dentro del marco de las leyes y de la Constitución. Justamente esto que señala usted es lo más importante, dentro del marco de la Constitución. Por eso otro de los cuestionamientos que formulan se refiere a que mediante los frecuentes decretos presidenciales declarando el estado de excepción, aquí dicen textualmente, dice, los militares están siendo utilizados de manera permanente en tareas que constitucional y legalmente no les corresponden, lo que los predispone a cometer graves errores y los obliga a descuidar sus misiones fundamentales. Concretamente, general, ¿a qué situaciones se refieren? Por ejemplo, a la entrega de la administración de Petroecuador a la Marina, o a qué otras situaciones en las que se han sido desviados de sus funciones específicas dentro de lo que ustedes consideran que es una línea política de utilización de las Fuerzas Armadas. Constantemente vemos a los militares en las calles, prácticamente haciendo actividades para los cuales no están ni formados ni equipados
ni armados para esos efectos. Eso es preocupante porque pueden cometer gravísimos errores que van en contra del prestigio de esta institución. Entonces nosotros pedimos que solo en los casos excepcionales que determina la Constitución y las leyes se utilice a las Fuerzas Armadas. En los otros casos se las mantenga en sus misiones y en la formación permanente que deben tener para cumplir bien sus deberes. Esa es nuestra preocupación. Bueno, pero uno de esos elementos es, por ejemplo, y esto ha hecho el gobierno del presidente Correa, en la vigilancia de la frontera norte, una vez terminado el conflicto con el Perú, gracias justamente a la gesta del CENEPA, por la lucha también contra el narcotráfico, la infiltración de las guerrillas, y eso sí está dentro de sus tareas específicas, y para eso incluso el gobierno ha efectuado una serie de inversiones en equipamiento militar que virtualmente se suspendieron durante 10 años porque justamente se decía que la firma de la paz con el Perú le iba a dar al país un alivio económico para que los dineros que se dedicaban a armas sean dedicados para el desarrollo del país, pero también una cosa es eso y otra cosa dejar a las Fuerzas Armadas sin equipamiento básico necesario para cumplir sus funciones específicas. Eso, por ejemplo, sí es una función específica. Es indudablemente una función específica que creemos las Fuerzas Armadas la cumple debidamente, pero nos preocupa que en otros lugares del país se pueden estar realizando acciones que comprometan el futuro del Ecuador. Por ejemplo, siembra de plantas que permiten producir la droga, que se estén haciendo actividades que conspiren justamente contra la democracia, contra el Estado de Derecho. Las Fuerzas Armadas, yo creo que deben continuar con la función en la frontera norte. Y le digo que allí no se ha sembrado coca, por ejemplo, en la cantidad de decenas de miles de hectáreas como ha sucedido en los países vecinos, justamente porque las Fuerzas Armadas desde la década de los años 80, fíjese que en 1988 se dio una directiva para que las Fuerzas Armadas pasen con una fuerza de una compañía por la frontera norte, y esa es la razón. O sea, eso es lo que está bien, general, o sea, y eso está correcto, pero en lo que se refiere a la parte política, que es lo importante, porque eso es lo que a ustedes les preocupa, en la carta también se enumeran una serie de ausencias del presidente Correa de ceremonias militares. Ahora, si se quiere señalar que el presidente estaría utilizando políticamente las Fuerzas Armadas, más bien ocurre que generalmente esta utilización se evidencia con discursos políticos de los primeros mandatarios en recintos militares, como lo hacían, por ejemplo, los presidentes Velasco Ibarra, Febres Cordero, y en algún momento también el presidente Correa en el 2009, que fue el año de la reelección presidencial. Pero estas ausencias entonces podrían ser más bien vistas como que Correa se abstiene de hacer esta politización. ¿En qué consistiría entonces la falta de la no presencia del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en estas ceremonias militares en fechas cívicas de recordación obligatoria? No solo son ceremonias militares, son ceremonias profundamente cívicas que comprometen la conciencia de todos los ecuatorianos. 24 de mayo, 27 de febrero, inclusive se invita al cuerpo diplomático. Allí siempre han estado los jefes de Estado y, como usted dice, han estado también en la graduación de los oficiales de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Y generalmente los discursos que allí se dieron fueron discursos profundamente cívicos. Se cuidaron los jefes de Estado de allí, frente a los cadetes y a los oficiales recién graduados, mencionar asuntos políticos.
Por último, general, ustedes señalan que la acusación del presidente a militares en servicio activo y pasivo de conspirar mediante un llamado plan revancha menoscaba el prestigio de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿los suscriptores de esta carta abierta se han sentido aludidos por esa acusación? No nos hemos sentido aludidos por esa acusación y por esa razón le habíamos pedido insistentemente y le pedimos al jefe de Estado que dé los nombres de esos conspiradores del plan revancha. Y creemos que decir que hay ese plan revancha con militares en servicio pasivo daña el prestigio de las Fuerzas Armadas. General, le agradezco su participación en Contacto Directo. Que tenga un buen día. A usted.